Hola a todos. En este video vamos a analizar un ejercicio de evaporación con múltiples efectos, el cual es el siguiente ejercicio. Se tiene 12.000 kilomoles de una solución de hidróxido de aluminio de 3% en peso, la cual se alimenta a un evaporador de triple efecto en una formación 2-3-1, concentrándose a 6%, 13% y 31% respectivamente. Inciso A. Dibuje el diagrama de equipos, sus respectivas corrientes. Inciso B. Calcule la evaporación en cada efecto. Evaporación. Se define como la transferencia de componentes volátiles de un líquido en un gas por transferencia de calor. Las aplicaciones incluyen humidificación, aire acondicionado y concentración de soluciones acuosas. De acuerdo con el libro de J.D. Sider de proceso de separación, nos menciona que la evaporación la podemos representar por este diagrama de forma general. Yo alimento una fase líquida, vamos a aplicar calor. De hecho, aquí menciona que la segunda fase es creada por un ESA, que es un agente de separación por medio de energía, en la cual inicialmente tengo una fase líquida y yo estoy creando o agregando una fase vapor para llevar a cabo la evaporación. Típicamente se utiliza vapor de condensación para evaporar agua de una solución acuosa. El calor de condensación del vapor de condensación a temperatura más alta es menor que el calor de vaporización del agua hirviendo a temperatura más baja. Eso lo podemos nosotros comprender recordando nuestro diagrama de temperatura contra entalpía, donde tenemos aquí nuestro punto crítico y si tenemos una menor temperatura, nuestro calor de vaporización va a ser mayor y va a ir disminuyendo si aumentamos la temperatura. Muy bien. Y aquí va a entrar algo interesante que es el ahorro de energía, recordando que la energía es cara y tenemos que aprovecharla de forma ingenieril. Y nos menciona que para reducir el consumo de vapor y por lo tanto aumentar la economía, nosotros podemos utilizar una serie de evaporadores también llamados efectos. Y ese aumento de la economía es logrado por los efectos de operación a diferentes presiones y por lo tanto en diferentes puntos de ebullición. Por lo que el vapor de un efecto lo podemos suministrar a otro. Muy bien. Podemos tener nosotros tres configuraciones. La primera de ellas nos habla de un proceso en serie, donde la alimentación fresca y el vapor entran en el primer efecto, que va a estar operando a una temperatura 1 y presión 1. Y nosotros enviamos el concentrado del primer efecto al segundo. Y el vapor producido en el primer efecto, vemos acá, es enviado al segundo efecto, donde se condensa, cediendo su calor de condensación para lograr una evaporación. Aquí nosotros tenemos ese condensado. Pero para lograr nosotros una transferencia de calor necesita una diferencia de temperatura. Por lo tanto, este evaporador 2 debe operar a una presión menor que la presión 1. Y también la presión 3, entonces, tiene que ser menor que la presión 2. Muy bien. Y aquí nos menciona que un evaporador de triple efecto y alimentación directa, aproximadamente 1/3 de la evaporación total ocurre en cada efecto. Aquí va a entrar algo interesante. Entonces, si analizamos esto, pues también esto implicaría que
mi primer evaporador sea más grande, más pequeño y todavía más pequeño. Entonces aquí probablemente esta no sea la mejor configuración o podríamos mejorarla. Muy bien. Y tenemos otra configuración donde nosotros podemos alimentar en el tercer evaporador. Nos dice que cuando la temperatura de alimentación fresca está significativamente debajo de la temperatura de saturación, es deseable la operación de alimentación hacia atrás. Yo estoy alimentando aquí en el tercer evaporador. Nos dice que la alimentación fresca y fría se envía al tercer efecto que opera a una presión más baja y por lo tanto a una temperatura más baja. Aquí nosotros eliminamos este vapor en el tercer evaporador y por medio de una bomba pasamos el concentrado del evaporador número 3 al 2. Y el vapor del evaporador 2 lo utilizamos para operar el evaporador 1. Y ocurría algo similar con el evaporador 1. Ese vapor del evaporador 1 yo lo paso al 2 y saldría por aquí. Muy bien. Y utilizaríamos vapor en el evaporador 1 y aquí nosotros obtendríamos el producto condensado. Muy bien. Nos menciona que a diferencia del sistema que acabamos de analizar, esta configuración vamos a necesitar bombas para mover el concentrado de un efecto al siguiente. Porque la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 y la presión 3. Pero a diferencia de los compresores con gas, las bombas para mover esos líquidos, nos menciona aquí que no son artículos de alto costo. Aunque pues si ya se manejan flujos muy altos, pues aquí no sería del todo correcto. También las bombas pues son costosas. Mientras yo quiera transportar altos flujos volumétricos, pues sí voy a necesitar bombas de mayor potencia que nos van a costar más dinero. Muy bien. Y para analizar estos evaporadores, a lo mejor para ya optimizar o mejorar algunos procesos, muy importante, vamos a partir de los balances de masa, los balances de energía, y también tenemos que analizar la transferencia de calor, ya que aquí nosotros tenemos un intercambiador de calor, también aquí nosotros un intercambiador de calor, y aquí habría también un intercambiador de calor. Y tenemos que resolver en conjunto estas ecuaciones utilizando algún procedimiento iterativo o bien algún software donde se cumplan cada una de estas ecuaciones. Muy bien. Nosotros estamos proponiendo aquí la solución a este ejercicio. Como no nos habla en el enunciado ningún dato de presión o de temperatura, se entiende que solamente nos pide analizar la parte de balances de masa. No estamos analizando la parte de balance de energía. Muy bien. Entonces, aquí me llamó la atención en el ejercicio que nos pide una configuración 231. O a ver, déjenme regresar otra vez al ejercicio. 231, entonces, creo que aquí hay un error de dedo, no sé, por aquí debería ser 1, 2, 3. O bien, si nos debería especificar que es una configuración donde estamos alimentando en el tercer evaporador. Muy bien, entonces vamos a proponer nosotros esta solución y estamos omitiendo la parte del balance de energía porque no nos dan datos. Bien, entonces alimentamos nosotros 12,000 kilomoles. Inicialmente hay una baja concentración de hidróxido, nos dice que es un 3%. Y en el primer evaporador
logramos un aumento en la concentración al 6%. Elimino agua aquí en esta salida. Muy bien. En el tercer evaporador logramos una concentración del 13% y eliminamos agua nuevamente. Y finalmente, en el evaporador número 3, tenemos nuestro producto concentrado con un 31% y eliminamos también aquí vapor. Muy bien. Entonces, es muy importante que numeremos las corrientes, que hagamos el rotulado. Y ahora vamos a pasar a los balances de materia. Muy bien. En el libro de Felder, me imagino que ya lo han utilizado o es un libro clásico que lo tomamos muchas veces de referencia. Hace algunas semanas que estaba revisando el libro, mencionaba en la contraportada lo siguiente. Dice que este libro prepara a los estudiantes para llevar a cabo un análisis de los procesos de ingeniería y resolver balances de materia y energía siguiendo un enfoque sistemático. Y nos dice dibujar dibujar los diagramas de flujo, contar los grados de libertad. Yo anteriormente, o en ocasiones, inmediatamente después de analizar el diagrama y los componentes, etcétera, paso directamente a los balances de materia. Entonces, aquí ellos nos recomiendan dibujar los diagramas, contar los grados de libertad y después formular el plan, porque dice que formular un plan de solución antes de lanzarse a escribir ecuaciones con la esperanza de que tarde o temprano surgirá la solución. Muy bien. Entonces tenemos nosotros como incógnitas 6 flujos. Tengo 7 corrientes, solamente conozco una. Y en el evaporador 1, 2 y 3, en cada uno de ellos tenemos 2 balances de materia. Muy bien. Para la solución de ese ejercicio, yo me apoyé aquí en el MATCAD, pero se puede plantear y resolver en cuadernos sin ningún problema. Entonces, analizamos nosotros nuestras entradas menos las salidas y esto va a ser 0. Es mi balance de materia. Muy bien, entonces inicialmente tengo un 3% de hidróxido y un 97% de agua. Entonces multiplicamos el flujo por la composición. Y mi salida va a tener una composición del 6% y un 94%. Y estamos eliminando agua en la corriente 3. ¿De acuerdo? Y planteamos nuestros balances para los distintos evaporadores. Muy bien. De estos balances encontramos que el flujo de la corriente 2 es de 6,000, en la corriente 3 también es de 6,000 y las corrientes 4 y 5 nos quedan de 2,769, 3,231 y al final tenemos 1,161 y 1,608 kilomoles. Muy bien. Por lo tanto, lo que nos piden en el inciso B, que es la evaporación en cada efecto, tenemos que sumar el agua que estamos evaporando. Estoy eliminando 6,000 kilomoles de agua en el evaporador 1, 3,231 en el evaporador 2 y 1,608 en el evaporador 3. Entonces, si sumamos cada uno de estos flujos, nos quedarían 10,839 kilomoles de agua. Muy bien. Entonces, aquí va a pasar algo curioso que les mencionaba al inicio del video, de que este evaporador sería muy grande. Y estamos aquí eliminando bastante agua. De hecho, lo que nos mencionaba aquí Cider en el la primera configuración es que debe ser aproximadamente 1/3. Entonces, probablemente aquí tendríamos un problema en el diseño de este equipo. Sería mucho el agua que estamos evaporando.
Muy bien. Entonces, aquí terminaré la solución al ejercicio. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.